Hola Chama, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chama, hoy quiero hablar de un tema que a veces la gente me pregunta y bueno, yo siento que para mí fue así como un despertar que fue dado con la maternidad, siempre lo he dicho, que es cómo comenzar en el camino del crecimiento personal o cuáles son las herramientas que uno utiliza. Y como nuestro podcast está orientado a eso y nuestra visión de vida va un poco orientada a eso, Ujú. quiero traer este tema acá porque yo creo que a veces la gente idealiza que el crecimiento personal es así como empezamos a ser mejores personas, empezamos a tener ciertos hábitos y a pesar de que sí vamos a ser mejores personas y vamos a construir personas o nuestra mejor versión, es Ujú, un camino, digamos, lleno de espina muchas veces. ujú. Sí, 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 o sea, yo creo que viene con un despertar, o sea, viene con algo que uno lo estremece. Yo creo que no viene así de, ay, vamos no sé, a vivir como Heidi en la pradera y todos somos felices, no sé qué. Yo sí creo que, al menos en mi caso, poner un punto de inflexión es como un poquito difícil porque yo siento que de una u otra manera en mi vida siempre ha estado marcada como por crisis. No sé si tú lo sientes así. O sea, yo siempre yo siempre he sentido que he vivido como en un entorno, no siempre, hasta hace algún tiempo como que mi vida estaba marcada por crisis. Como, eh, no sé, como Como creo que... que bueno, a lo mejor lo que yo he sentido en la vida, Ujú. digamos, ha sido como una lucha. O sea, yo desde este punto de vista o desde este lado de la calle he visto vidas de amigos, de Más personas que fáciles, conozco. ¿verdad? Entonces digo, wow, qué fácil se le ha dado tal cosa. Mira, le Ujú. pagaron la universidad, ha tenido carro, si quiso viajar al exterior, sus papás lo ayudaron, no sé qué. Entonces, cuando uno ve la vida, digamos, atropellada que uno ha tenido, Ujú. uno puede pensar que no se hace fácil y que uno está luchando. No, Entonces, eso te hace tomar como conciencia de ujú. trabajar en ti para poder surfear este montón de cosas, este montón de olas emocionales que vienen. Sí, yo creo que, claro, el despertar, como decir, de conciencia, el despertar espiritual, yo creo que em, me llegó más o menos a eso de los 30 quizás. Coincidió mucho con la migración, con decidir cómo empezar en otro país, empezar desde cero. Porque, ¿qué pasa? Yo ahora, o sea, ya que tú lo dices, estoy como reflexionando sobre mi propia vida desde otra perspectiva. ¿En qué sentido? Sí, yo también he sentido que he vivido así como esa constante lucha, pero habían otras prioridades. O sea, mi mundo emocional a mis 18 años no era una prioridad, porque mi prioridad era buscar la superación económica. Y la superación económica venía dada por estudiar y trabajar y ser profesional. Entonces mi objetivo primario era ese, era mejorar mis condiciones económicas y yo lo veía a través de la profesionalización, del trabajo duro, del sacrificio, de todo eso. Entonces, ahí no, era literal, era así como que aquí no hay tiempo para estar triste, aquí no hay tiempo para lagrimitas, echarás tu lloradita un rato. Pero hay que pararse a trabajar porque si no trabajas no comes, si no estudias no vas a salir adelante, como que esa era la prioridad. Aparte que eso que estás diciendo en este momento, hay que trabajar para salir adelante, te tienes que graduar para que seas alguien. Ujú, La vida es dura, son ujú, como frases que nos marcan y que uno sin darse cuenta, uno hace que la vida sea una lucha, porque ujú. entonces uno se levanta, ay, qué fastidio ir al trabajo, pero tengo que hacerlo porque Ujú, tengo que existir, tengo que sustentarme. Entonces, ujú, el vivir así sin cuestionarnos ujú, cuál es nuestra verdadera esencia, en qué nos sentimos bien, ujú, ujú.
cuáles son esos puntos de nuestras vidas que nos van a hacer felices. Y Ujú. hablando que, siendo realistas, la felicidad no es un estado emocional constante, la felicidad No. son momentos que tú Ujú, tienes que procurarte, ujú, porque ujú, tampoco puedes pretender, ay, bueno, estoy aquí, bueno, tiene que venir las cosas a mí. No, la felicidad tiene que trabajarla incluso. ujú, Entonces, ujú, el despertar, y bueno, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que en la mayoría de los casos el despertar ocurre en el momento en que las personas quizás tocan fondo, ujú. en el momento donde hay una crisis existencial que tú te comienzas a cuestionar tu existencia, te comienzas a Ujú. cuestionar la vida. Todo. Por ejemplo, en mi caso fue cuando yo decidí ser mamá. O sea, en ese momento, bueno, yo decidí ser mamá, no, porque yo no decidí ser Quedaste mamá. La embarazada. verdad, yo quedé embarazada y para mí eso fue como una crisis existencial Sí, yo horrible, recuerdo, yo recuerdo. horrible. Y yo siempre lo digo. Yo no disfruté mi embarazo como otras mujeres que, ay, estoy embarazada, qué bello, tócame la barriga, ay, lo estoy esperando. No, yo estaba ansiosa, yo Ujú. quería como, wow, o sea, para mí eso fue así como, mierda, Tú esta estabas en persona va a negación, depender de mí. yo Yo recuerdo estaba que en tú al negación principio, y sí, sí. yo tenía 6 meses y casi estaba explotando y yo todavía decía, yo no sirvo para ser mamá, yo no voy a hacer esto. Al año fue que dije, bueno, ya, o Ujú, sea, sobrevivió. La ujú, personita que estaba allí sobrevivió y que dependía de mí. Pero eso, creo que el despertar ocurre cuando uno tiene la capacidad de cuestionarse, cuando uno tiene ujú, la capacidad de identificar cuáles son esas emociones que no te hacen bien, cuáles son esos espacios donde no te sientes cómoda, ujú, cuáles son esas etapas de tu vida donde la transitaste, pero no estás conforme porque entiendes que hay algo más. ujú, ujú. Sí, y a mí me pasó, o sea, yo me cuestioné todo, 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 y yo sentía que todo lo que había construido hasta ese momento, hasta que tuve 30 años, no servía de nada, de nada. O sea, yo, es más, caí en una espiral de desvalorización, de cuestionamiento, o sea, todo, todo. Cuando llegué a los 30 años, yo dije, o sea, todo lo que yo creía que había hecho bien, todo lo hice mal. O sea, no le sacaba, pero ni la más mínima cosa positiva. Estuvo acompañado de una profunda depresión, de sentirme muy mal, de verdad que fue terrible, fue horrible. O sea, sentía que no tenía propósitos y que ya no sabía y no había manera de reconducir mi vida hacia un lugar en el cual yo pudiera sentirme por lo menos conforme, ¿sabes? Ni Oriana, hablar de la y satisfacción. O sea, sí, y cuando uno está en esos estados emocionales donde uno no está conforme con la vida que tiene, ujú, a mí me pasó, a mí me costaba reconocer muchísimo que estaba en depresión. sí. O sea, yo siempre intentaba ver la vida de manera positiva. Ujú, ujú. Me aferraba al agradecimiento, pero no ese agradecimiento que sale del Genuino. ser, Ujú, sino ujú. ese agradecimiento de que, bueno, hay alguien M- que está peor que yo por lo menos Mecánico. tengo tal Ujú, cosa. ujú, Exacto. ujú, Entonces eso es finalmente una lucha entre tu verdadero yo, porque te estás buscando afuera lo que realmente tienes adentro, ¿no? ujú, Y ujú, uno, o por lo menos en mi caso, yo no me daba el tiempo ni el espacio para reflexionar qué era lo que yo realmente quería. ujú, Y esto ujú, muchas veces hace que una depresión se alargue, ujú, porque es ujú, como saber, digámoslo así, la vida tiene mucho más para mí, tengo cosas positivas, la vida es grandiosa, pero no sentirlo, no vivirlo. ujú. Sí, y me identifico totalmente contigo porque para mí como que todas estas cosas de afirmar algo era algo mecánico. Y también porque y yo creo que a lo mejor era muy difícil admitir y darnos el permiso de decir estoy mal. O sea, de uno decir, sentirse vulnerable y decir, siento que no puedo, siento que necesito ayuda. Sobre todo porque, al menos en mi caso, y creo que el tuyo también es parecido,
desde niñas uno tuvo que generar estos mecanismos de defensa y es así como que yo voy, yo puedo. Y yo puedo con todo y vamos con ímpetu a resolver las cosas, a hacer, Claro, a ir siempre para adelante. Y eso es también como una filosofía que está muy metida en mi familia. Vamos para adelante, vamos para adelante. O sea, y no hay nada que hacer. Y así, como que siempre pensar en que darnos permiso a sentirnos débiles no está del todo bien, ¿sabes? Entonces yo creo sí, que también existía esa resistencia interior de admitir cosas, de admitir el estado de vulnerabilidad, porque bueno, porque no estaba, era síntoma debilidad. de sentirte incapaz incluso, ¿no? Y yo en mi mente siempre estuve como que yo voy para adelante y yo puedo. Eh, pero bueno, pero la vida es sabia. Así como hay gente que dice que la vida es dura, que no sé qué, yo pienso que la vida es sabia y nos da eso que necesitamos para jamaquearnos y decir, mira, o sea, no es tan negro como lo estás viendo y hay una salida y bueno, reconciliarme conmigo misma, reconciliarme con mis decisiones, no fue tarea sencilla, definitivamente no lo fue, no lo... Claro que no, porque uno siempre, o por lo menos en mi caso, a mí no me gustaba mostrar mi vulnerabilidad. Ujú, O sea, yo era siempre así como que la guerrera, la que puede. Y bueno, ujú. y creé esa visión Coraza. ante los demás. Ujú, ujú, Tú puedes, no sé qué, y yo lo reafirmaba. Sin embargo, en este camino del crecimiento personal, una de las cosas que me ayudó muchísimo fue comenzar a reprogramar a través de esos mecanismos automáticos. ¿A qué ujú, me refiero? A buscar afirmaciones positivas, a comenzar a leer libros de metafísica, de crecimiento ujú, personal, ujú, a cuestionar cada cosa. O sea, como que si algo a mí no me resonaba, yo empezaba a investigar muchísimo más ujú, acerca del tema, ujú, porque ujú, muchas veces por encima entendemos que un concepto, como por ejemplo el amor propio, es algo así como, ay, bueno, debo amarme, debo verme de manera compasiva y ya. En realidad no, el ujú, amor propio es algo que se trabaja, que se construye, que tiene que ver mucho con nuestro lenguaje interno, con la ujú, manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, eh, en ese sentido, creo que utilizar las afirmaciones positivas, entrar en ese mar que tiene YouTube ujú, de autores, de conferencias, de ese montón de cosas, me ayudó muchísimo como, digamos, como una herramienta personal para yo mantenerme anclada ujú, y poder ver la virtud en las cosas y entender esos conceptos, así que me chocaron muchísimo al principio, como tú eres el responsable de lo que te pasa. Yo decía, ujú, ¿cómo yo voy a ser la responsable de lo que me pasa? O ujú. sea, no Si lo fulano acepto. hizo esto y esto y Ajá, aquello. sí, pero en la medida en que fui profundizando más en esos temas a través de los distintos autores, libros, conferencias, podcasts, eso me ayudó muchísimo. Así Ujú, que yo considero que cuando estamos en crisis es el mejor momento de salir a flote porque comenzamos creo que sale nuestra mejor versión. ujú, Nos ponemos en modo de sobrevivir ante la vida y ujú, nos aferramos a cosas que sí somos capaces, que ujú, muchas veces cuando estamos bien, cuando estamos, digamos, lineales y no pasamos por esos procesos de cuestionarnos, simplemente vivimos la vida y ya. ujú. Y es que yo creo que para mí también, primero yo hacía lo mismo que tú, yo me ponía como de modo automático. A tratar de afirmar cosas. Es más, es que yo a veces me voy a mi historial en Instagram y veo cosas que posteaba y yo digo, pero y era algo así como que, ay, lo mejor está por venir, por poner un ejemplo, no era eso, ¿verdad? Pero mi sensación interna en ese momento era que, que sentía que no había nada para mí, por ejemplo. Y digo, míralo como yo me sentía y las cosas que escribía, las cosas que compartía. Y eso nos puede llevar también a otras, a cosas que seguramente vamos a hablar en otros episodios de cómo es esto de la ventana de las redes sociales y lo que queremos proyectar y cómo realmente estamos por dentro, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, era eso y yo digo, bueno, pero es que ese era mi mecanismo de saber que así no lo creyera. Yo trataba, aunque sea ingenuamente, de pensar que había algo bueno que venía. Y que fue una Este, manera de reprogramarte. y fue una manera, y hasta que en un punto me lo empecé a creer, y las cosas sí empezaron a cambiar. Eh, para mí hubo un punto así de inflexión entre el 2018 y 2019 muy fuerte, hasta mediados del 2020. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Y cuando me pongo a ver, es que no fue que estuve deprimida 6 meses, es que estuve deprimida casi 2 años, un poco más. Este, más de 2 años, seguramente más, casi los 3. Entonces, y en el que no podía reconocer nada bueno de mi vida. O sea, y si las reconocía era falsamente, era esto que estábamos hablando de, bueno, tratar de reafirmar que había algo bueno, ¿sabes? Eh, pero cuando caí en cuenta de dónde venían muchas cosas, de dónde venía esa desvalorización, de dónde venía esa desaprobación, eh, y empecé a tomar pequeñas acciones, empecé a tomar como pequeñas, era eso, me nutrí mucho de podcast. Yo recuerdo que ponía una música con unos mantras de hindúes, una cosa así, y sí, de algún modo me transmitía tranquilidad. Entonces me aferré a esas cosas que yo sentía que podrían ser un placebo en ese momento. Probablemente no eran una medicina real, pero yo sí me aferré a ellos. Y en la medida en que me aferré, eh, me di cuenta que bueno, que sí, empecé a abrir mi conciencia, empecé a practicar un poquito la compasión hacia mí misma. Y hacer las paces. Bueno, me equivoqué, ¿qué vamos a hacer? O sea, y si me equivoqué, la mayoría de mis errores iban en contra de mí misma, ni siquiera iban en contra de alguien más. Entonces allí como que el proceso también era como un poquito más difícil, porque a veces nos juzgamos a nosotros mismos peor de lo que podríamos juzgar a los demás, Sí. ¿sabes? Pero sin duda, el buscar todas esas herramientas que están allí al alcance de todos es como una forma de sostenernos. Ujú, Porque a veces, no sé, no tomamos la decisión de quizás tomar terapia, no tomamos la decisión o no aceptamos conscientemente de que pasa algo. Entonces, yo hacía exactamente eso. Yo escuchaba mantras con música con ujú. alta vibración. O Ajá. sea, eso era algo para mí que digamos, Eran un no ancla. fue un proceso inmediato, Ajá. pero sí fue un proceso que me ayudó y que hoy en día lo tengo como hábito. Ujú, ujú, Y es algo maravilloso. Y el propósito de este episodio es justamente eso, o sea, a las personas que están pasando por esos procesos de depresivos, de cuestionamientos, que sienten que la vida es mucho más y les cuesta tomar la decisión, ujú, pueden comenzar con estas cosas que inmediatamente cuando tú conectas con esta energía de buscar todos esos contenidos que te nutren la vida, que te nutren la mente, comienzan a llegar nuevas cosas. ujú, Y es una manera de sostenerse ante las dificultades de la vida. No ujú, podemos pretender estar pasando por procesos depresivos, por procesos que nos cuestan muchísimo y simplemente seguir caminando y no buscar aferrarnos a algo bueno. Yo ujú, creo que es una decisión inteligente buscar estas anclas para poder fluir, o sea, ujú, para poder entender que lo que nos está pasando no nos determina, nos ujú, está enseñando, pero no nos está determinando. Lo que nos está pasando es simplemente una etapa, pero ujú, podemos sacar siempre algo mejor, podemos ujú, construir siempre nuestra mejor versión. ujú. Así que Y nuestra Bianca, yo recomendación, quiero acotar allí que no solamente las circunstancias no nos determinan o a lo mejor determinarán una etapa, pero no van a determinar nuestra vida, pero también que lo que pensamos sobre nosotros mismos a veces no es real. A veces no nos damos la claro. posibilidad de vernos con una mirada más objetiva. Nos convertimos en unos jueces terribles sobre nosotros mismos.
nos armamos una narrativa que no corresponde. Y eso no quiere decir que vamos a romantizar y ver cosas buenas o sea, ver cosas que son negativas y las vamos a ver como buenas, no. Pero tampoco es tan así. O sea, tampoco Sí. es, a veces nos creemos, no sé, incapaces y no somos incapaces. A veces nos creemos poco inteligentes y no somos poco inteligentes. Más o menos así. Sí, por Ujú, eso creo que sí es importante navegar en ese mar que tiene YouTube de cosas positivas para ujú, anclarnos ante la vida. ujú, Y yo creo que eso nos hace, o sea, los procesos no van a ser inmediatos ujú, y esos hábitos que vamos a adquirir no van a ser inmediatos, pero en la medida que vayamos sumando una lectura, un podcast de crecimiento personal, un libro, ujú. Una terapia. una terapia, todas esas cosas suman para nuestra transformación. Así Ujú, que, bueno, hasta acá llega este episodio. Esperamos que les guste, que nos compartan si están pasando por ese proceso o si pasaron un proceso similar, qué hicieron para salir de allí y nos digan si se sienten identificados con estos temas que estamos ujú. conversando. Es más, pueden escribirnos en los comentarios, no sé, un hashtag, el hashtag yo puedo. ¿Sí? Sí, ¿Sí? porque siempre vamos a poder, Ujú, siempre. ujú. Así que, bueno, síganos en nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo siempre contenido y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao.